Vamos a hacer el análisis estructural de esta armadura. Antes de empezar de hacer los análisis tenemos que determinar si es una armadura estáticamente determinada, indeterminada o inestable. Para ello tenemos que hacer dos tipos de determinaciones, una que es externa y otra de manera interna. Empecemos con de la manera externa. De la manera externa nos dice la fórmula que es igual a R es igual a N, donde R es el número de ecuaciones de equilibrio que existe. En este caso pues estamos hablando de 2D, por lo tanto hay 3 ecuaciones de equilibrio. De equilibrio. Entonces N significa el número de reacciones que existe en esta armadura. En este caso vemos que acá hay un apoyo simple y un apoyo articulado. El apoyo simple ya sabemos que tiene una restricción que es hacia arriba, por lo tanto tenemos una reacción hacia arriba. Y aquí tenemos dos reacciones. Uno que es de desplazamiento porque impide el desplazamiento y otro que impide el movimiento hacia arriba. Entonces tenemos una, dos, tres, son tres reacciones que existen en la estructura. Por lo tanto determinamos que esta armadura es estáticamente determinada externamente. Ahora para la internamente su fórmula es más elaborada, que es R más B es igual a 2J, donde R sigue siendo la misma, el número de ecuaciones de equilibrio que existe. B viene siendo los elementos. ¿A qué se refiere con los elementos de la armadura? Los elementos vienen siendo prácticamente las partes que conforman dicha armadura. En este caso pues ponemos de una vez aquí el 3 más cuántos elementos tenemos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tenemos 13 elementos. Ahora J, ¿qué quiere decir? J es el número de nodos. Un nodo, como ya sabemos, es la intersección entre dos o más elementos. En este caso, esto es un nodo, esto es un nodo y esto es un nodo. Vamos a contar el número de nodos que existe. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por lo tanto, tenemos 2 por 8. Ahora bien, hacemos la operación, decimos 3 más 13 es igual a 16, 2 por 8 es igual a 16. Entonces, esto nos llega a decir que la armadura es estáticamente determinada internamente. Bueno, para el segundo paso tenemos que determinar sus grados de libertad de esa estructura. Si nos posicionamos en el nodo A, vemos que en el nodo A hay un apoyo simple. Por lo tanto, el apoyo simple solo tiene restricción de forma vertical. Entonces decimos que el grado conocido del nodo A es Uy es igual a 0. Y como el apoyo simple no impide un movimiento horizontal ni una rotación, decimos entonces que el desplazamiento en X, tanto como la rotación, no lo conocemos, es diferente de 0. Caso contrario de los nodos B, C y D, como no tienen ningún tipo de apoyo, no tienen restricciones, por lo tanto sus grados conocidos no tiene, y sus grados desconocidos, como no sabemos cuánto vale no sabes cuánto tienen las reacciones, por lo tanto decimos que el desplazamiento en X como el desplazamiento en y la rotación son diferentes de 0. Ahora bien, si nos vamos al nodo E, el nodo E es un apoyo articulado. El apoyo articulado tiene restricción de forma horizontal y restricción de forma vertical. Por lo tanto, en sus grados de libertad conocidos, decimos que el desplazamiento en X, tanto como el desplazamiento en Y, son iguales a 0. Y como como el nodo E no está impidiendo una rotación, entonces decimos que la rotación es diferente de 0. Y casi igual como lo que hicimos en el de B, C y D, es lo mismo, no tenemos ningún tipo de apoyo, por lo tanto grados conocidos no tenemos, y sus grados desconocidos vienen siendo desplazamiento en Y, desplazamiento en X, desplazamiento en y rotación, son todos diferentes de 0. Bueno, vamos ahora a calcular lo que son las reacciones de esta estructura. Ahora bien, empecemos con suma de fuerzas en X es igual a 0. Entonces,
vemos que fuerzas actúan sobre el eje X, vemos que solo hay dos. En este caso es 2 positivo porque va hacia la derecha, y EX, en este caso hacemos también es positivo, es igual a 0. Despejamos y decimos que EX es igual a menos 2. Entonces, aquí me dio menos 2, quiere decir que la dirección de EX yo lo supuse mal, entonces no va hacia la derecha, sino que va a la izquierda. Entonces decimos, por lo tanto, EX es igual a 2 hacia la izquierda. Muy bien. Ahora hacemos suma de momentos. ¿En dónde? En E. ¿Por qué? ¿Por qué en E? Porque es el punto donde tiene más reacciones. Entonces hacemos suma de momentos en E es igual a 0. Y aquí vamos a hacer esto. Decimos que acá hay un 3. El 3 va a ser multiplicado por su distancia perpendicular. En este caso tenemos 3 por 10. Hacemos 3 por 10. ¿Y qué signo va a llevar? Si se dan cuenta, esta fuerza actúa hacia abajo y nosotros tenemos un brazo de palanca aquí. Y los movimientos, se me olvidó poner esto, los movimientos antihorarios son positivos y los movimientos horarios son negativos. Entonces, si esta fuerza está actuando sobre el brazo de palanca, vemos que hace un movimiento antihorario, entonces es positivo, al igual que esta fuerza de 3K. Pero la diferencia es que esto va a ser multiplicado por la distancia de 20. Entonces decimos más 3 por 20. Ahora bien, ¿qué fuerzas más tenemos? Tenemos aquí la de 2. Esta 2 va a ser multiplicado por su distancia perpendicular, que viene siendo 12. Entonces decimos 2 por 12. ¿Y qué signo va a llevar? Vemos que si nosotros ponemos el brazo de palanca aquí, esta fuerza actúa sobre este brazo de palanca y está haciendo un movimiento horario. Entonces, por lo tanto, es negativo. Ahora, falta con este. Se multiplica por su distancia perpendicular, que viene siendo 40. Hacemos 40 AY. ¿Y qué signo va a llevar? Vemos que aquí en el brazo de palanca está actuando la fuerza y hace un movimiento, una rotación horaria. Entonces, viene siendo negativo también. Es igual a 0. Resolvemos las constantes, vemos que nos quedaría 66 menos 40 AY es igual a 0. Ahora bien, si nosotros despejamos esto, decimos menos 40 AY es igual a menos 66, y dividiendo nos quedaría AY, que es igual a 1.65. Como nos dio positivo esta reacción, quiere decir que sí está bien su dirección. Entonces, bueno, ahora nos falta hacer la suma de momentos en Y para encontrar el valor de EY. Ya encontramos EX, ya encontramos AY, nos falta encontrar EY. Para ello hacemos una suma de fuerzas en el eje Y es igual a 0. Vamos a ver qué fuerzas actúan sobre el eje Y. En este caso tenemos el AY, que como va hacia arriba es positivo. ¿Cuánto vale AY? 1.65. Menos, porque estas dos fuerzas actúan hacia abajo, es menos, vamos a sumarlas de una vez, menos 6 más EY. EY es igual a 0. Vemos que porque esta va hacia arriba es positiva. Entonces, resolviendo, tenemos entonces que EY es igual a, esto va a quedar negativo, nos va a quedar 4.35 negativo. Si lo pasamos del otro lado queda positivo. Entonces decimos 4.35 kips es igual a EY. Bueno, ahora vamos a hacer los cálculos de las fuerzas que actúan sobre esta armadura. Bueno, antes de iniciar con esto debemos tener dos conceptos sobre las llamadas fuerzas cero. ¿Esto para qué se hace? Para que sea más rápido el cálculo de las fuerzas. Entonces, el primer concepto nos dice que si un nodo están conectadas dos elementos y en dicho nodo no hay ninguna fuerza que está efectuando sobre ese nodo, quiere decir que los dos elementos son fuerza cero. Como veremos aquí tenemos un nodo que está en unión con dos elementos, pero sí tiene una fuerza que está ejerciendo sobre el nodo, por lo tanto no se aplica este concepto. Y aquí también tenemos otro, que es un nodo aquí, tiene unión de dos elementos, pero
tiene fuerzas ejercidas sobre dicho nodo. Por lo tanto, este concepto no se aplica en ninguno en ninguna parte de esa estructura. Ahora, el segundo concepto nos dice que si un nodo está en unión con tres elementos, de los cuales dos elementos son colineales, es decir, que tienen la misma dirección, el tercer elemento viene siendo una fuerza cero. Como veremos aquí tenemos dos elementos colineales y aquí tenemos el tercero. Por lo tanto, decimos que del elemento que va de B a H es igual a 0, tiene una fuerza 0. Y aquí tenemos otro, que son dos elementos colineales y el tercero, que es perpendicular a ellos, también vale 0. Ahora ya, hemos sacado ya de una vez todas las fuerzas 0. Ahora, para iniciar, vamos a escoger el nodo que debemos de analizar. Vamos a empezar con el nodo E, porque es el que tiene más fuerzas. Así que hacemos nuestro plano cartesiano, que ese es el nodo E. Ahora bien, vamos a poner todas las fuerzas que actúan sobre dicho nodo. Tenemos una fuerza que va hacia la izquierda, que vale 2. Una fuerza que va hacia arriba, que vale 4.35. Y tenemos la fuerza que queremos calcular. Tenemos dos fuerzas que queremos calcular. Una que es de E a D. Vamos a dibujarla en tensión. De E a D. Y una que es de... disculpen. Que va de E a F. Ahora bien, antes de hacer estos cálculos debemos hallar cuál es el valor de este ángulo. Para ello tenemos unas medidas aquí. Como veremos, este es un triángulo rectángulo y este también es un triángulo rectángulo. Por lo tanto, vamos a hacer tenemos unas medidas aquí. Como veremos, este es un triángulo rectángulo y este también es un triángulo rectángulo. Por lo tanto, vamos a hacer una relación de triángulos para hallar el ángulo, para hallar este ángulo. Así que si nosotros hacemos 12 entre lo que vale de esto, que es 30, hacemos 12 entre 30, nos va a dar 0.4. Hacemos shift tangente, porque es la relación que hicimos, tangente, que es cateto opuesto sobre cateto adyacente, y nos va a dar que el ángulo tiene un valor de 21.8. Ahora bien, ya obtenido este ángulo, ya podemos hacer los cálculos. Hacemos entonces suma de fuerzas en el eje Y es igual a 0. Entonces, suma de fuerzas en Y, vemos acá una base arriba es positiva, hacemos 4.35, y aquí sería más EF. Haríamos como como es una fuerza en diagonal, vamos a descomponerla en sus componentes rectangulares. Entonces decimos que aquí el EX, acá hay un EFX, y va a haber aquí una fuerza que va hacia arriba, que es EFY. Entonces vamos a buscar la relación que existe que involucre el lado Y con, en este caso, la fuerza. En este caso tenemos un seno, que es cateto opuesto sobre hipotenusa, que viene siendo seno de 21.8 es igual a 0. Simplemente despejamos, decimos 4.35 de EF seno de 21.8, este es negativo. Entonces hacemos 4.35 entre seno de 21.8, nos va a quedar menos F es igual a menos 11.7. Pero como nos dio negativo, quiere decir que nosotros los propusimos que estaba en tensión. Pero como nos dio negativo, quiere decir que está en compresión. Entonces le cambiamos de signo. Por lo tanto, esta fuerza, vamos a colocarla aquí, va a ir en tensión, en comprensión, disculpen. Ahora bien, vamos a hacer la suma de fuerzas en X, que es igual a 0. Vamos a poner todas las fuerzas que van en el eje X. Tenemos aquí ED, que viene siendo negativo porque va hacia la izquierda. ED negativo menos 2, en este caso, como ya cambió de dirección, imaginemos que está en compresión, es decir, aquí está el nodo. Bueno, vamos a hacer el siguiente cálculo del nodo D. Algo que se me pasó a decir, que debemos de tener en cuenta dos
dos dibujos. En este caso, por ejemplo, si nosotros hicimos el cálculo de este nodo y encontramos que aquí hay una fuerza de tensión, con este nodo, es decir, de tensión quiere decir que está jalando. Cuando hagamos el cálculo del siguiente nodo vamos a tener la misma tensión, pero igual va a ser tensionado. Ahora bien, si nosotros hacemos el cálculo de este nodo y encontramos que hay una fuerza de compresión, cuando hagamos el cálculo del otro nodo también va a tener el mismo valor, pero igual va a ser de compresión. Ya con estos dibujos entendemos esto. Nosotros sacamos el valor del nodo E y encontramos que de E a F encontramos una fuerza de compresión. Entonces, si nosotros hacemos el cálculo del nodo F, también vamos a encontrar el mismo valor de esta tensión, pero igual en compresión, en el caso del nodo F. Ahora bien, en el caso del nodo D, vamos a hacer una vez el plano cartesiano. Decimos, como en el anterior caso del nodo E, el nodo E encontramos una fuerza de tensión. Entonces, cuando hagamos el cálculo del nodo D, también vamos a tener una fuerza de tensión con el mismo valor. En este caso, el valor sería 8.86. Ahora bien, ¿qué otras fuerzas actúan? Como ya sabemos, aquí había una fuerza 0 y aquí también había una fuerza 0. Por lo tanto, solo tenemos una incógnita para resolver, que es de C a D. Entonces, nosotros la suponemos que va en tensión. Decimos de C a D. Ahora bien, simplemente hacemos una suma de fuerzas en el eje X. ¿Por qué? Porque solo tenemos estas dos fuerzas. Entonces decimos menos CD más 8.86 es igual a 0. Pasamos este CD del otro lado y nos quedaría positivo, por lo tanto nos quedaría que CD es igual a 8.86. Y como nos dio Gibbs, como nos dio positivo, quiere decir que nosotros supusimos bien que va en tensión el nodo C. Bueno, vamos a hacer el cálculo del nodo A. Como ya sabemos, ya calculamos por ahorita lo que es el nodo E y el nodo D y con sus respectivas direcciones. Bueno, en el nodo A vamos a ver qué fuerzas actúan. Tenemos que hay una fuerza que va hacia arriba de 1.65 y tenemos una fuerza de AB y tenemos una fuerza inclinada de AH. Entonces nosotros queremos hallar el ángulo que está aquí, que se encuentra acá. Entonces, ¿cómo lo hallamos? Recuerden que las medidas eran de altura, aquí medía 12 y cada parte de estas medían 10. Entonces aquí tendríamos un 12 entre 10. Podríamos aplicar una tangente también. Hacemos cateto opuesto sobre cateto adyacente, hacemos 12 entre 10, nos va a dar 1.12. Hacemos shift tangente, nos va a quedar que el ángulo entonces vale 50.19. Entonces aquí decimos también 50.19. Y ahora simplemente aplicamos lo que son la suma de fuerzas en el eje Y, es igual a 0. Entonces, sumas en qué fuerzas actúan sobre el eje Y. Decimos 1.65 positivo más sería AH por el seno de 50.19 es igual a 0. ¿Por qué seno? Porque si lo dividimos entre sus componentes rectangulares, decimos que aquí hay una componente X y aquí hacia arriba hay una componente Y. Entonces hacemos un seno. ¿Por qué? Porque involucramos lo que es el Y, lo que es la fuerza resultante. Entonces ya simplemente hacemos los cálculos. 1.65 lo pasamos del otro lado y pasa como negativo. Decimos AH seno de 50.19 es igual a menos 1.65. Entonces hacemos 1.65 entre seno de 50.19 nos daría un total de H es igual a menos 2.14. Entonces, como nos dio negativo, quiere decir que esta fuerza yo lo supuse mal, va a ir al revés, es decir, va a ir en comprensión hacia el nodo, es decir, la fuerza va a terminar yendo hacia acá. Entonces, decimos entonces que decimos entonces que AH es igual a 2.14 Gibbs hacia el otro lado. Muy bien.
Ahora hagamos la suma de fuerzas en el eje X. Vamos a borrar esto. Hacemos suma de fuerzas en el eje X. Vamos a ver qué fuerzas actúan sobre el eje X. Nada más vemos que actúa lo que es el valor de AH y AB. Entonces decimos que AB es positivo. Y entonces, como la fuerza ya cambió, quiere decir que sus componentes rectangulares van a ser de la siguiente forma. Va a ser negativo en X y negativo en Y. Entonces, con su mismo ángulo, que vale 50.19. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. El valor de AH, ya sacamos el valor de AH, aquí es negativo. Con el valor de AH vale 2.14. 2.14 por el coseno de 50.19 es igual a 0. Lo pasamos del otro lado y lo resolvemos una vez. Hacemos 2.14 coseno de 50.19. A ver, 2.14 por el coseno de 50.19 y nos va a dar 1.37. Entonces decimos que AB es igual a 1.37 kips. Bueno, ya como en el anterior nodo ya habíamos calculado el nodo A. Entonces decimos que del valor de AH es 2.14 que va en comprensión. Entonces, como les dije en el anterior, decimos que si aquí hay comprensión, en el nodo H también va a haber comprensión. Y en el caso de AB, del elemento AB, en el nodo A hay una tensión, y entonces por lo tanto en el nodo B también va a haber una tensión. Ahora bien, vamos a calcular ahora el nodo B. Hacemos el plano cartesiano y vemos qué fuerzas actúan sobre el nodo B. En este caso, pues solo actúa la fuerza que va hacia la izquierda, que va en tensión, de 1.37. Y la fuerza del valor de BC. Este no se considera porque ya lo habíamos determinado al principio que es una fuerza cero. Entonces hacemos suma de fuerzas en X es igual a 0. Decimos BC positivo. BC positivo menos 1.37. Lo pasamos del otro lado y nos quedaría BC es igual a 1.37 kips y listo. Con el cálculo de los nodos, vamos a continuar con el nodo F. En el nodo F vamos a hacer el plano cartesiano de forma inclinada para que sea más fácil su resolución. En este caso vamos a ver qué fuerzas actúan sobre el nodo F. Vemos que aquí hay una fuerza de compresión, que ya lo hemos puesto aquí, de 11.7 kips. Tenemos otra fuerza vertical de 3 kips, ya lo hemos puesto aquí con su respectivo ángulo, ahorita lo vamos a sacar. Vemos que también tiene su componente, una fuerza de tensión de FG y una fuerza de tensión también de FC. Vamos a poner FC. Muy bien. Ahora, para determinar los ángulos que tienen estas fuerzas, vamos a hacer lo siguiente. Si se dan cuenta, podemos hacer lo siguiente. Vemos que claramente son ángulos iguales. O sea, va a valer también, va a valer 27.8. Entonces, si te das cuenta, si se dan cuenta, aquí hay un ángulo recto. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es hacer 90 menos 21.8 me va a dar 68.2 este ángulo. Ahora bien, el plano cartesiano se sitúa así. Por lo tanto, si se dan cuenta, aquí también hay un ángulo recto. Entonces, lo que vamos a hacer simplemente a 68.90 le vamos a quitar 68.2 y encontramos este ángulo que tiene un valor de 21.8. Entonces, ese ángulo va a valer esto, 21.8. Ahora bien, para sacar este ángulo, como les dije, aquí va una vertical, por lo tanto, este ángulo viene siendo el mismo que aquí, 21.8. ¿Y cuánto mide todo este ángulo? Vemos que claramente, si estos triángulos igual son iguales, por lo tanto, este ángulo va a valer 27.8. Entonces, todo este ángulo va a valer 68.2. Entonces, para sacar este pedacito de ángulo, que es lo que vamos a hacer es 21.8. 21.8 le vamos a quitar 68.2 menos 68.2 menos 21.8. Entonces el ángulo me va a dar
46.4 y ese va a ser el valor de ángulo. Ahora bien, ya hemos terminado. Ahora simplemente hacemos suma de fuerzas en Y es igual a 0. Vemos qué fuerzas actúan. Vemos que aquí hay una fuerza que es de 3. ¿Con qué signo? Vemos que si lo descomponemos en sus componentes rectangulares, nos va a quedar lo siguiente. Entonces, como es en Y, va a ser negativo. Negativo sería coseno de 21.8. Entonces vemos que otra fuerza actúa. Vemos que sería FC. ¿Con qué signo? También negativo. Menos FC coseno de 46. Coseno de 46.4 es igual a 0. Ahora esto lo pasamos del otro lado, se vuelve positivo. Menos FC coseno de 46.4 es igual a 3 coseno de 21.8. Y resolvemos, decimos 3 coseno de 8. Entonces la fuerza de aquí me va a dar menos FC, me va a quedar, esto lo pasamos dividiendo y me va a quedar que vale 4. Entonces este negativo lo pasamos al otro lado y me va a quedar menos 4. Ahora bien, entonces podemos deducir que FC tiene un valor de 4 kips, pero como nos dio negativo aquí, va a cambiar su dirección. Ya no va a ir en tensión, sino va a ir en compresión. Y aquí es donde tenemos el primer resultado. Con el cálculo de los nodos, vamos a continuar con el nodo F. En el nodo F vamos a hacer el plano cartesiano de forma inclinada para que sea más fácil su resolución. En este caso vamos a ver qué fuerzas actúan sobre el nodo F. Vemos que aquí hay una fuerza de compresión, que ya la hemos puesto aquí, de 11.7 kips. Tenemos otra fuerza vertical de 3 kips, ya lo hemos puesto aquí con su respectivo ángulo, ahorita lo vamos a sacar. Vemos que también tiene su componente, una fuerza de tensión de FG y una fuerza de tensión también de FC. Vamos a poner FC. Muy bien. Ahora, para determinar los ángulos que tienen estas fuerzas, vamos a hacer lo siguiente. Si se dan cuenta, podemos hacer lo siguiente. Vemos que claramente son ángulos iguales. O sea, va a valer también, va a valer 27.8. Entonces, si se dan cuenta, aquí hay un ángulo recto. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es hacer 90 menos 21.8 me va a dar 68.2 este ángulo. Ahora bien, el plano cartesiano se sitúa así. Por lo tanto, si se dan cuenta, aquí también hay un ángulo recto. Entonces lo que vamos a hacer simplemente a 68.90 le vamos a quitar 68.2 y encontramos este ángulo que tiene un valor de 21.8. Entonces ese ángulo va a valer esto, 21.8. Ahora bien, para sacar este ángulo, como les dije, aquí va una vertical, por lo tanto este ángulo viene siendo el mismo que aquí, 21.8. ¿Y cuánto mide todo este ángulo? Vemos que claramente si estos triángulos igual son iguales, por lo tanto este ángulo va a valer 27.8. entonces todo este ángulo va a valer 68.2. entonces para sacar este pedacito de ángulo, que es lo que vamos a hacer es 21.8. 21.8 le vamos a quitar 68.2 menos 68.2 menos 21.8. entonces el ángulo me va a dar 46.4 y ese va a ser el valor de ángulo. Ahora bien, ya hemos terminado. Ahora simplemente hacemos suma de fuerzas en Y es igual a 0. Vemos qué fuerzas actúan. Vemos que aquí hay una fuerza que es de 3. ¿Con qué signo? Vemos que si lo descomponemos en su... Bueno, ya como en el anterior nodo ya habíamos calculado el nodo A.
Entonces decimos que del valor de H es 2.14, que va en comprensión. Entonces, como les dije en el anterior, decimos que si aquí hay comprensión, en el nodo H también va a haber comprensión. Y en el caso de AB, del elemento AB, en el nodo A hay una tensión, y entonces por lo tanto en el nodo B también va a haber una tensión. Ahora bien, vamos a calcular ahora el nodo B. Hacemos el plano cartesiano y vemos qué fuerzas actúan sobre el nodo B. En este caso, pues solo actúa la fuerza que va hacia la izquierda, que va en tensión, de 1.37, y la fuerza del valor de BC. Este no se considera porque ya lo habíamos determinado al principio que es una fuerza cero. Entonces hacemos suma de fuerzas en X es igual a 0. Decimos BC positivo, BC positivo menos 1.37. Lo pasamos del otro lado y nos quedaría BC es igual a 1.37 kips y listo.